Haciendo historia. No se puede confiar en el imperialismo ni tantito. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Las cosas que marcaron nuestro sitio. Por Darío Neubühler. Señores, este miércoles vamos a tener la primera de estas historias de la historia con anécdotas increíbles, hazañas o locuras que llegaron hasta nuestros días. Y para dar inicio a este ciclo vamos a hablar de un hombre respetado y una historia de poder. Sin dejar de lado el negocio, claro está. La antigua Roma es el escenario y entre todas y vino no fueron pocos los que ambicionaron tener el control de aquel imperio. Algunos querían fama, Otros poder. y otros monedas de oro. Marcus Licinius Crassus, más conocido como Craso el Triunviro, fue un relevante aristócrata, general y político romano que hizo y deshizo a su antojo entre los años 115 a.C. y 50. Craso era un hombre implacable, capaz de transformar a una persona en emperador o de destruirla. Y aquí es donde la parte de las monedas de oro cobra verdadero sentido. Es que si había algo que Craso sabía hacer bien, era hablar y vender. Cualidad que aprovechó hasta su último suspiro. Arrancamos entonces con nuestra primera historia de la historia. Y es la historia del tremendamente productivo negocio de Craso. Aunque parezca raro, para hablar de Craso el Triunviro tenemos primero que remitirnos a los incendios. Y si hablamos de incendios, los romanos la tenían más clara que nadie. El más famoso de los incendios que arruinó Roma fue el del año 64 después de Cristo, en tiempos de Nerón. En la noche del 18 al 19 de julio, la ciudad eterna, nombre irónico para el momento, se iluminaba a fuego vivo. Gran parte de la ciudad quedó destruida y los romanos no podían evitar recordar un nombre. Craso, o lo que un hombre podía hacer para lograr lo que quería. Marco Licinio Craso fue el tercero y menor de los hijos de Publio Licinio Craso Dives, cónsul de la República Romana en el año 97 a.C. En aquella época el cónsul era el magistrado de más alto rango de la República Romana. El cargo era anual y se elegía a 2 cónsules entre todos los ciudadanos mayores de 42 años. Su trabajo era dirigir el Estado y especialmente comandar al ejército. Algo que había generado problemas para la familia de Craso. Y así fue que, escapándose de una muerte segura, juntó un pequeño batallón y se fue hacia lo que hoy es la península ibérica. Había que encontrar un sitio desde donde pelear. Y donde poder vivir. Con el tiempo, Craso formó parte de varias batallas en donde no solo ganó más hombres, sino también importantes cantidades de oro. Pero para un hombre que quiere un imperio, no hay oro que lo conforme. En el año 73 a.C., los esclavos de Italia se sublevaron contra Roma con Espartaco a la cabeza y le pasaron el trapo varias veces a los ejércitos romanos. El Senado, entonces, preocupado por la imparable revuelta del sur de Italia, fue derecho a buscar a Craso. A pesar de que Craso no tenía ninguna experiencia como comandante de grupos grandes y menos de tremendas legiones de soldados. Su tarea era nada menos que sofocar la rebelión que Roma no podía contener. Y con un gran sentido de la estrategia, se las arregló para mover las tropas con inteligencia y matar a miles de los rebeldes para así ganarse un lugar en la cúpula romana. Lugar que lo terminaría de transformar.
Pero Craso lo tenía claro. Si quería tener voz y voto en la antigua Roma, necesitaba más oro. La República Romana ocupó un periodo desde el 509 a.C., con el fin de la monarquía y la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, hasta el 27 a.C., con el inicio del Imperio Romano. Para controlar al complejo escenario político romano, en el año 60 a.C. se ideó una alianza política. Este primer triunvirato estaba formado por Pompeyo, comandante romano, Julio César, en aquel entonces una suerte de juez, y nuestro conocido Craso. Los dos primeros aportaban su prestigio. Y Craso tenía que aportar dinero. Pero la manera de conseguirlo era lo que Marco Licinio Craso buscaba con locura. Hasta que la situación se presentó. ¡No! ¡Un incendio! ¡Agua! ¡Alguien que saque a mis hijos! ¿Dónde están los soldados? ¡Rápido! ¡Pongan agua en esos jarrones! ¡Gracias, Gran Craso! ¿Cómo te lo puedo agradecer? Ay, se me ocurre una manera. ¡Lo que sea, Craso! ¡Lo que sea! Tu casa está casi en ruinas y la vida de tu familia vale más que un techo. ¡No entiendo! Te doy la vida de tu familia y algo de dinero a cambio de tu casa. Pero... Además, las cosas que están adentro son de tu pertenencia. Claro está, hay que elegir. ¡Como digas, Craso! ¡Como digas! ¡Pero salva a mi familia! ¡A mi familia! ¡Soldados! ¡Adentro de la casa! ¡Hay que sacar a la familia de un romano! Sin haberlo imaginado, Craso había encontrado la manera de hacer crecer su fortuna. Los incendios eran cosa de todos los días en una ciudad con unos 800.000 habitantes, rodeada de material inflamable desde paja y madera hasta telas y lámparas de aceite. Así que Craso formó una suerte de cuerpo de bomberos formado por los aquari, aguadores, sifonari, manejaban las bombas de agua llamadas sifo, y los uncinari, con lanzas provistas de ganchos para tirar abajo las zonas destruidas de las casas. Lógicamente, iban a apagar los incendios. Pero solo intervenían cuando los propietarios de las casas afectadas aceptaban el negocio que Craso ofrecía. La venta de una casa por unas pocas monedas. Ante la duda de quedarse sin nada o aceptar algo a cambio y poder recuperar parte de sus bienes, firmaban la venta. Los bomberos sofocaban el incendio y Craso se transformaba en el dueño de terrenos en donde podía construir nuevos edificios a muy bajo precio. Aunque muchos dicen que su codicia los llevó a su vez a crear otro cuerpo de funcionarios. Pero no para apagar incendios, sino para crearlos. Y de esta vil manera, Craso logró aumentar su patrimonio y su dinero, transformándose en uno de los hombres más ricos de Roma. Y a tal punto que, según algunos, Craso fue en la historia el hombre más rico del planeta. Logrando solventar, entre otras cosas, la campaña de un tal Julio César. Fue entonces, gracias a una trampa fatal y a un negocio detestable, que la vida política de Roma pudo ver a Julio César en todo su esplendor. Un esplendor que volveremos a poner en su sitio. Y esta fue la primera entrega del nuevo ciclo, no ya de leyendas de la mitología griega, sino de hechos verídicos, reales, de la historia lejana o reciente, porque va a haber de todo aquí, claro, ¿no? De la antigua Roma a casos más cercanos en el tiempo, pero que sirven. Gracias, decía un oyente, ¿no? Para los que no tuvimos la suerte de estudiar, es una forma de aprender también. Exactamente, ¿no? Y ver cómo la matufia se hacía hasta en la antigua Roma. Así que el les tipo cobraba logró por apagarle el incendio. y logró solventar una campaña de Julio César que
que después se transforma en emperador, gracias a prenderle fuego a la casa a la gente y cobrarle por apagarla y quedársela, ¿no? Qué lindo, Un Craso. animal, Craso. Veremos qué tenemos el miércoles que viene.